O la gente de seguidores, seguidoras del grupo Grite. Estamos nuevamente en otro de nuestros encuentros para charlar un rato sobre cine y el cine que nos gusta. Eh, ¿Cómo presentar a Fernando Cámara? Una sola cosa yo diría. Se habla mucho de la calidad del cine de terror español. Es uno de los cines más queridos de manera transnacional y por el mundo académico y por los fans, pero no siempre el cine de terror español estuvo vibrante. Después de la defunción del fantaterror clásico, hubo una larga época en donde no se hacía cine fantástico en España y hubo muy poquita gente que en ese contexto árido se animó a hacer cine fantástico. Entre ellos, prácticamente como una suerte de héroe, está Fernando Cámara, que nada más ni nada menos en un periodo bastante pobre del panorama fantástico español, codirige la película Memorias del Ángel Caído. No solamente una rareza en ese contexto, sino además una excelente película en cualquier contexto. Así que muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Además, era muy fácil. Cuando alguien escribe libros de Hitchcock y de Richard Madison, no puedo decirle que no nunca. O sea, es imposible, es ya prácticamente alguien de la familia. Entonces, es una conexión muy fuerte y, lógicamente, claro que te tengo que decir que sí, sobre todo por el cariño que le dedicáis al género en todas las manifestaciones, que es que está muy bien porque es muy amplio, no solamente es ya el cine en sí, sino la literatura, a la que también me dedico, aunque de una forma más tocando lo inquietante más que lo terrorífico, y me encanta cómo lo planteáis, y bueno, el rigor con el que lo hacéis sobre todo, porque yo creo que el terror no es un entretenimiento de niños, es algo bastante más serio. Bueno, iba a arrancar preguntándote cómo se animaron a encarar Memorias del Ángel Caído en un contexto en donde no había cine fantástico. Pero antes de eso, ahora tengo que preguntarte lo que acabas de decir con el terror no es algo superficial o juego de niños. ¿Qué es lo que encuentras dentro del género fantástico en general, dentro de lo macabro, dentro de lo tenebroso que te sirve como artista para decir? Pues yo creo que el terror bien utilizado es una forma de parapeto para poder contar las cosas más personales. Por lo menos en mi caso, pero yo no me di cuenta al principio. Yo cuando escribí Memorias del Ángel Caído, no me di cuenta que era una película de barrio, que era una película de los sitios que yo conocía, que era una película de toda mi infancia y de la educación católica, que siempre ha tocado mucho lo terrorífico. O sea, lógicamente es Claro. una religión impositiva en cuanto a imágenes, estilos, formas, esos santos, esos cuadros sobre los que nos hemos criado. Y siempre hay una especie de sensación de miedo y sobre todo, bueno, son los relatos sobrenaturales primeros a los que te enfrentas si tienes esa educación desde niño, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí surge todo esto. Eh, ¿Por qué en serio? Pues porque, como bien decías, nosotros no fuimos conscientes de la carencia de terror. Nosotros nos alimentamos del terror de los años 50, 60, sobre todo de los 70. ¿Y qué ocurrió en los 90? Que cuando ya empiezas a poder hacer cine, pues uno de los primeros juguetes que se me ocurrieron fue este, pensando que no se iba a levantar, era casi más un proyecto divertido de escribir o de inventar, pero resulta que luego tuvo apoyos del Ministerio de Cultura, cosa que todavía me sorprende al día de hoy, cuando me dijeron que lo que ocurría es que, bueno, lo vieron distinto, más original y que estaban hartos quizá de un cine social que siempre se estaba produciendo. Pero también hay que reconocer que esto ocurrió a mediados finales de los 90, que fue una especie de boom, por lo menos aquí en España, en cuanto al género. Algo que, bueno, luego ha ido subiendo y bajando, ha tenido sus altibajos, pero entonces no éramos conscientes de ese vacío que comentas. No, nosotros nos lanzamos a esto, David y yo. Pues porque, bueno, había pergeñado yo esta paranoia propia y personal, pero no teníamos sensación de que fuera ni muy particular ni muy difícil de levantar. Éramos muy ingenuos, básicamente.
Sí, es una época en que justamente comienza el boom del cine, no solamente en España, sino que a partir del éxito que va a tener Scream a mediados de la década de los 90, el cine de terror comienza a elevarse y a ser más popular. Pero también tenemos que recordar que antes de esa película, toda la primera mitad de los años 90, a nivel global, el cine de terror está muerto, una metáfora apropiada, en donde no está pasando nada y está siendo reemplazado mucho por thrillers clase A, thrillers de estudio, pero no hay demasiado terror. Por eso Memorias del Ángel Caído, que aparte es una película, ¿cómo podríamos decirle? Compleja, adulta. No es una película simplemente de falta terror, hagamos terror. Es de verdad una gran película con una trama muy, muy interesante. ¿Cómo fue recibida en España por la crítica? Bueno, a la crítica le pilló un poco al traspiés. En Sitges bien, porque claro, es un festival, es un hogar para el cine de terror en sus distintas formas, pero ya más allá de eso, la crítica fue, bueno, benevolente, no les pareció mal, pero no tuvo un gran efecto porque se estrenó nada más con 19 copias para toda España Muy y poco. básicamente la distribuidora estaba esperando pues a cambio distribuir un 007. O sea, básicamente nos utilizaban mucho de moneda de cambio al cine español. Entonces, bueno, es imposible que hubiera sido un éxito de taquilla sin promoción y con 19 copias. Nada. Pero bueno, el tiempo ha ido colocando a la película en cierto lugar. Yo pensaba bueno, que cayó en un silencio que luego me han ido constatando que no, que bueno, los que la consiguieron ver o los que la han ido viendo posteriormente, está haciendo que ahora haya una especie de revival donde me están llamando más a festivales ahora para acudir a hablar de ella, que desde luego todo mucho más que en su momento, curiosamente, ahora que ya va a cumplir casi 30 años. No sé, es extraño, pero bueno, es un asunto sobre todo de los fans del género. ¿Y cómo fue co-dirigirla? Cómo se dirige una película a cuatro manos? Pues para mí fue una experiencia muy cómoda, muy cómoda en el rodaje, porque estar con una persona que había rodado algo más, porque yo debutaba ahí, pero él había rodado, David, una película financiada por él mismo, y aunque era un rodaje amateur, el tío siempre ha sido muy profesional en esto, entonces yo ahí iba tranquilo. Pero lo que sí es cierto es que tuvimos que unificar la película nosotros dos muy claramente antes para que no hubiera disensiones en el rodaje. Entonces teníamos un guión técnico muy detallado de todos los planos de la película para que no hubiera problemas. Bueno, eso hace que sea un trabajo más detallado, más complejo en ese sentido, pero bueno, vas con los deberes muy hechos, con lo cual también vas tranquilo. Y bueno, tuvimos una misma película, claramente en la cabeza cuando ya fuimos allí. Quizá yo he sido siempre más el de la parte del guión, el de inventar eso, y luego David siempre ha tenido un poco más la capacidad en el set, o ha estado más cómodo. A mí me pasa un poco lo que decía Hitchcock, que ahora viene el rodaje, cuando ya estaba la película en la cabeza, ahora tienes que pasar por todo el proceso de rodaje. Y reconozco que no es el set el lugar donde más cómodo estoy porque fabricar cine es un proceso muy lento. Es muy lento y es un poco cansado y sin embargo escribir, imaginar, tiene la velocidad que tú tienes. Y no sé, ahí no estoy tan cómodo en el set. Pero bueno, he rodado luego por separado y bien. O sea, lo que pasa que tengo esa sensación de que es construir un puzzle y me genera una cierta ansiedad cuando veo todas las piezas que me faltan del puzzle en rodaje. No soy lo que se dice un animal de set. A ver, te sientes mejor escribiendo, más cómodo escribiendo. Sí, porque es un tiempo que yo domino, una velocidad que yo Claro. domino y evidentemente también hay una sensación de que ahí por lo menos crees tener el control. Crees tenerlo porque luego los guiones son muy interpretables, por eso digo que crees. La novela, sin embargo, te es un espacio mucho más, entre comillas, gratificante porque estás como dirigiendo la peli en sus detalles. Problema, pues bueno, que el mundo no lee tanto.
y que cuando lo que quieres es que una historia sea más conocida, tiene mucho más tiro en el cine, lógicamente, tiene más alcance. Y bueno, que no escribes de la misma manera, escribes más desde dentro del personaje, ¿no? Y sin embargo el cine siempre es una exposición más desde fuera, no es tan reflexiva, de alguna forma. No tengo la misma sensación cuando hago una novela que cuando hago una película. Evidentemente sé que estoy en lenguajes diferentes y los utilizo a favor. Y las visiones Eh, teológicas. eh, Fernando. Sí, dale, dale, Emiliano, sí. No, no, con respecto a lo que estaba comentando recién como en su labor como escritor, eh, en qué diferiría su proceso creativo cuando escribe sobre, digamos, una idea completamente nueva, una idea propia, o cuando se apoya en un material ya existente? Mm. Pues buena pregunta porque he estado en los dos lados. He estado también en los Claro, encargos. Pues fíjate, yo creo que esto va a sonar a lo contrario de lo que habría que decir, pero yo estoy más tenso en los encargos. Estoy más tenso porque alguien me contrata y me paga dinero por lo que él quiere. Entonces tengo que decodificar lo que esa persona quiere, o lo que esa serie quiere, o lo que un productor quiere, o un guionista quiere. Ahí cuando estoy estableciendo un encargo estoy más incómodo porque quieres que le quede bien a la persona que te ha contratado desastre para hacer el traje. claro, Entonces, pues me genera una cierta más tensión e incomodidad porque no me veo libre del todo para la expresión propia. Cuando la película es netamente mía, como es el caso de Memorias, es decir, donde nadie está haciéndome injerencias ni nada, bueno, estoy más cómodo porque de alguna manera no me debo a una crítica o a que me digan que esto no es exactamente lo que se plantea. Es más cine de autor en ese caso, ¿no? ¿Y dónde estoy más sí. cómodo? Pues, pues yo supongo que en los dos sitios. Ahora, hace tiempo que quiero volver a ese cine de autor más personal porque no lo he abandonado nunca. Lo que pasa es que es mucho más difícil de financiar que evidentemente recibir encargos. Entonces me cuesta bastante. Por eso estoy más ahora con esos guiones que no han salido, estoy más intentando encontrar directores competentes para jugar con ellos, es decir, para endosarles el guión y que sean ellos con su visión los que de alguna manera saquen esa película sin que tenga que ser una visión tan personal, sino que tenga que ser una suma, ¿no? De lo que he dejado yo en el papel más lo que Claro, el sí, director le interesa. Hago aquí un sí. llamamiento que hay tres guiones maravillosos, que yo no tengo esa energía porque soy más novelista ahora que otra cosa, pero que tienen que salir. Así que llamad amigos del misterio y del terror que están ahí dispuestos para vosotros. Eh, Fernando, mencionabas la palabra autoría. Mm. Eh, ¿Cómo, a ver si puedo hacerme entender, cómo sentirías digamos, la propiedad de la película como guionista a diferencia de cómo lo hace un director de cine? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Porque muchas veces, perdón, muchas veces pasa que el guionista entrega el guión y después pasa quizás a manos de otras personas, pero ¿cómo Mm. sería en tu caso? ¿Cómo lo sentís? Pues mira, había un guionista muy famoso, vamos, está todavía vivo y ejerciendo en España, que luego pasó a dirigir y dijo, bueno, dirijo porque para que me lo destrocen los demás ya me lo destrozo yo. Eh, entonces, bueno, eh, creo que era muy acertado. Cuando lo diriges tú, crees que es mejor que si lo dirige otro. Pero es mentira porque de alguna manera tú estás haciendo también concesiones constantemente para que la cosa salga adelante. Sí, Entonces, lo que no te cae bien son las concesiones de los demás o el que no se parezca, pero sin embargo tú las estás haciendo. Tampoco creo que la película que uno tiene en la cabeza sea fiel al 100% a lo que obtienes. Entonces, la visión de los demás sobre el material propio a mí no me disgusta, excepto si es un desastre. Y tampoco es que diga que no voy a volver a dirigir, pero tiene que ser ya una cuestión muy personal. Fijaos, ya entrando casi en lo que se viene a llamar ahora
el Elevated Horror, que sé que horroriza a muchos, que a lo mejor vosotros dos ya estáis escupiendo por debajo y diciendo, Dios mío, ha salido el término terrible, el Elevated Horror que algunos no soportan, que creo que no es más que hacer cine de terror, pero dándole más prioridad a los personajes. Es decir, no dejando que el poder sea solo de la trama, sino que el personaje tenga más enjundia. Creo que esto ha ocurrido, fijaos, porque les da hay ciertos productores que les da cosa esto del terror porque les da un poco de vergüenza o les parece a lo mejor infantil o algo y entonces el Elevated Horror les permite tener un casting de actores más serios. Claro. Y de alguna manera eso les limita el pensar que están haciendo una obra para niñatos, quinceañeros que van a tirarse las palomitas o el maní en los cines para ligar. Pero de alguna manera a mí me gusta cómo va entrando en que son historias más inquietantes que te descolocan y que te rompen un poco la cabeza cuando parten de situaciones que son como más cotidianas, no tienen que entrar tanto en lo fantástico. Lo cual no quiere decir que yo me haya despegado de lo fantástico para nada. Sigue estando ahí, pero quizá más desde la distorsión mental, que siempre me ha gustado mucho desde Polanski, ¿no? Desde que siempre ha sido ese gran genio de la distorsión mental, pero en el espacio cotidiano, ¿no? Bueno, quizá está tocando por ahí y es algo que me interesa bastante últimamente. Sí, quizás la etiqueta Elevated Horror siempre hace un poco de ruido a los que investigamos, analizamos cine de terror, porque de alguna manera está presuponiendo que existe un terror que habla de temas elevados, sociales, culturales y filosóficos, y otro que no. Y nosotros muchas veces hemos peleado por el hecho de que incluso un slasher ochentoso estadounidense puede tocar temas serios, solamente hay que rascar un poco la superficie para encontrar esos temas que ya aparecían en el cine de terror de los 30, 40, 50. Pero como bien mencionas, es como una etiqueta que permite un mejor casting, una mejor producción y mucha gente sintiéndose tranquila de que no está participando en una película de terror, sino en una de elevated horror, y eso como que limpia culpas, porque sigue siendo un género que produce resquemores, supongo, incluso en España. Sí, sí, yo creo que el que precisamente esta postura que comentas es un poco la que se da sobre todo en los más estudiosos del género, como es tu caso, y es la de por qué despreciar lo que es popular, o sea, por qué despreciar lo que de alguna manera nos cuenta. Como sociedad igualmente. Es decir, Freddy Krueger seguramente está contando de una manera muy clara lo que pasaba entonces con las drogas en los 80 y era muy generalizado y es que te dormías y de alguna forma igual no despertabas, ¿no? Y había pasado con muchos compañeros con las movidas de drogas que se estaban dando, en ese caso tanto en España como en Estados Unidos, seguramente como en Latinoamérica. ¿Y qué ocurría? Que tú veías aquello y tú veías ese personaje, había muchos gritos en el cine y tal, pero había algo detrás de todo ello. Y es que Wes Craven yo creo que siempre ha sido un tío que estudió filosofía y quería ser un gran pensador. Y yo creo que no dejó de serlo indirectamente en todo el cine que hizo. Todo el cine estaba contando socialmente, fuera él consciente o no. Era una esponja que recogía muy bien lo que ocurría a nivel social y si veis, cada década la dominó. Cada década la dominó contando lo que había, ¿no? Las colinas tienen ojos, todos estos locos que volvían de Vietnam y que estaban Sí. ahí, que eran producto de la propia Obra sociedad. maestra, Las colinas tienen Luego en ojos. Scream, como, claro, pues 10 años después, con Freddy, el asunto de las drogas y de la gente que desaparecía, los colegas que morían durmiendo con el sueño. Con Scream, de alguna manera, los asesinatos que se estaban dando en las escuelas, el gran miedo venía de dentro, ya no venía de fuera, podían ser cualquier compañero. Empiezas a analizar y dices, pero bueno, este hombre, qué bien contaba lo que era el miedo social de cada uno. Insisto, yo creo que además no lo hacía tampoco desde una óptica intelectual, sino que era una esponja que recogía lo que ocurría y ahí venía el guión que parecía que era una cosa sencilla para adolescentes y había algo más. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. El Elevated Horror no es más elevado que un Scream, o por lo menos una primera parte de Scream. Luego lo demás es una explotación, claro, de una franquicia.
Como sientes que como novelista, a ver cómo formulo la pregunta, como novelista tienes los canales de venta y de promoción un poco más aceitados que como cineasta, en donde cada película es salir a buscar quien ponga el dinero, gente que la trabaje, etcétera, etcétera. Tienes los canales como novelista más amables. No, para nada, porque a la literatura le está pasando lo mismo que le ha pasado al cine con los aspectos comerciales. Y es que se decide qué es lo que se está llevando y entonces pues si encajas ahí igual te hacen más caso, si no encajas en eso pues te vuelves a encontrar con dificultades para una editorial fuerte y un lanzamiento fuerte. Buscan marca y si no tienes una marca ya hecha como nombre lo que van a buscar es un concepto de género que no, bueno, las tres o cuatro cosas que se lleven, ¿no? Entonces, no, ahí tampoco estoy cómodo. Tengo ahora una última novela y estoy peleando mucho por encontrar un sitio cómodo para ella, porque en el fondo es que en la literatura soy todavía más complicado, porque no hay una definición de género, hay una mezcolanza mayor y eso, pues bueno, le complica a la gente, no al lector. Pero le complica a cómo encajar ellos, porque solo ¿Cómo piensan en venderla? cómo vendo esto. Claro. Claro, claro. Entonces es complicado vender algo, bueno, que es multi. Cuando alguien ya tiene un nombre, cuando un autor tiene un nombre, pues la gente ya sabe lo que espera de él. Porque ya esa mezcla es el estilo del autor, que es una mezcla de géneros, generalmente, con un tipo de color. Pero es terrible por otro lado, porque no me permitiría a mí el poder pasar a la pintura, el poder pasar a la inteligencia artificial, a todo lo que estoy haciendo, si estuviera encasillado. Eso me acuerdo mucho de escuchárselo a Hitchcock, que lo pasaba muy mal por el encasillamiento. Y un tío que había, a partir de los años 50 de mediados, el éxito que tenía gracias sobre todo al programa de televisión que le dio esa dimensión, esa visibilización tan enorme. Él decía, se lo decía a Truffaut, dice, yo no soy un cineasta feliz del todo en la medida en que yo no puedo hacer una historia de amor, simplemente, que me podría apetecer, porque la gente está esperando una película de Hitchcock, y si fracaso dos veces, es como empezar de cero, ya no me financian. Entonces, claro, yo por un lado digo, "Jo, te hubiera encantado tener una carrera más exitosa como cineasta de terror, más continuidad y tal. Pues sí, por un lado sí, claro, haber asentado más eso. Pero por otro lado, si me hubiera tenido que dedicar exclusivamente a hacer lo que se supone que espera un público de mí, pues hubiera sido un poquito desgraciado, porque no me ha permitido toda esta libertad que me pone en un estrato mucho más bajo a nivel público, pero la libertad con la que puedo ejercer las piezas, las formas, los estilos y todo esto, bueno, eso desde luego ahí me resarzo totalmente. Wes Craven, ya que hablábamos de él, también es un director que sufrió muchísimo tratar de escapar del género, que él amaba ese género, pero como director también quería intentar otras cosas y le costó muchísimo, muchísimo conseguir financiación para su única película de no terror, que además fracasó y por lo tanto rápido otra vez hacia el género del terror. Claro, es que además allí el éxito, el fracaso lo tienen muy metido en vena en general, que tiene que ver con la economía. Cuando se dice que una película fracasa, se están refiriendo a fracaso económico joder, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque claro, ¿Verdad? la mayoría de las películas que fracasan económicamente, luego resulta que al cabo de los años, sobre todo los estudiosos que tenéis una ventana para contar a los demás lo que hay y lo que ha ocurrido, las ponéis en valor y hace que esas películas son las que verdaderamente tienen peso y se mantienen a lo largo de los años en vuestros libros, en vuestras reflexiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luis Buñuel no hizo mucha taquilla en vida. Luis Buñuel tiene una consideración importantísima para autores nuevos y todo esto, pero tenemos que entender que son gente a la que hay que subvencionar o financiar porque son elementos culturales importantísimos para el desarrollo de otros, pero son relativamente industriales. O sea, no bordean unas taquillas, bueno, un poco comido por servido, no grandiosas en general. Alguna película en México pudo tener más taquilla, pero desde luego las que hacía en Francia o aquí, alguna se escapaba, pero en general taquillas discretas.
Con lo cual, al cabo de los años todavía se coge mucha más dimensión y por eso digo hay que tener cuidado con lo que se llama fracaso, porque generalmente es un fracaso económico y eso al cine o a la literatura no le ha afectado. Hizo muy poco dinero Kafka con las pocas novelas que editó, muy poco. Y sin embargo con los años pues se ha consolidado como una literatura que Claro. nos ha enseñado a ver el siglo pasado. Sí, sí, Emiliano, totalmente. Sí. Luego de Memorias del Ángel Caído, pasaron o tuvieron que pasar aproximadamente 9 años para que se estrenara lo que fue, corrígeme por favor si me Ujú, equivoco, su sí. primera película dirigida en solitario, Ujú. que se llamó Trastorno. ¿Cómo llegaste a ese proyecto y por qué se dio una brecha tan larga? Quizás era una cuestión personal tuya o iba por otro lado la cuestión. No, no, lo que pasa es que soy un coleccionista de abortos. Es decir, tengo un montón de proyectos que, pues, esto que comenta también Guillermo del Toro, uy, si supierais todo lo que no ha salido. Bueno, claro, Guillermo del Toro, Claro. pero ya quisiéramos ser Guillermo del Toro y sufrir sus abortos, que son, nada, que deben ser 5. Muy dolorosos, Sí, sí, porque los ha sí, trabajado con mucho detalle en las montañas de la locura, seguro que es una maravilla, pero que además yo no dudo que a lo mejor este hombre los acaba sacando. claro, Ahora sí, que sí, sí. tecnológicamente cada vez los rodajes van a ser más económicos, en cierta medida. Sí. Entonces, yo tengo muchos abortos que han estado a punto de salir y al final no han salido. Yo he seguido escribiendo. Yo soy un kamikaze. Me da igual. El sistema no te absorbe, sí, pero un guión al año va a ser difícil que me lo quite la vida. Y entonces yo sigo. Y trabajas de profe, de lo que sea y tal y cual, pero yo voy dando salida a películas que, bueno, algún día pondré un cable en mi cerebro y se lo pasaré a la gente y a lo mejor psicológicamente las ven. Igual hay un más allá donde compartimos estas películas que son solamente territorio de mi cabeza. Pero peleo por ellas todavía al día de hoy. Hay guiones que estoy moviendo, algunos que parece que van a salir y hace 20 y pico años y están ahí. No me, no descanso con la idea de que se quede en el olvido. Entonces, trastorno, lo que pasa que cuando me llaman para trastorno, me llaman no para un guión, sino el guión ya está hecho, es de una persona y el productor lo que quiere es que la dirija. Yo es que creo Sí, que en mi vida se da claramente aquello que decía John Lennon, de que la vida es lo que te ocurre mientras tú te empeñas en hacer otros planes. claro. Pues sí. esto es, básicamente, que yo quiero estar más de guionista y de novelista y me llama para dirigir y digo yo, pero bueno, con la de gente que hay que le encanta dirigir, porque resulta que el mundo es tan injusto, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere dirigir, yo no quiero dirigir, parece que lo huelen, ah, que no quieres tú, no te preocupes, que yo te voy a dar 50 pelis, esto es como, es enfermizo. Y luego, claro, escuchas a gente que está ahí deseosa y no sé, y no nos intercambian. El caso es que la hice, esa es una película hecha al gusto del productor que contrató al guionista para hacer un thriller estándar que a él le Sí, parecía que podía ser interesante y bueno, yo lo llevé un poco por el lado polanskiano de las dos hermanas y de los thrillers norteamericanos, que es un poco lo que se me pedía. Bueno, pues lo hice al gusto del poeta, que en ese caso era el productor. Y es importante el también, no para todo el mundo, pero es importante saber hacer cine de encargo. También, primero por la economía que te da, pero sobre todo porque cuando me estabas diciendo, Emiliano, sobre el cine, lo de la autoría o no autoría, fíjate, sí, el guión no era mío. Pero si esa película Trastorno la hubiera dirigido Fernando o tú, Emiliano, o yo como la he hecho, serían tres películas distintas y el Claro. guión sería el mismo. Entonces, el encargo no deja de ser algo personal. Porque sobre el mismo guión, la interpretación que le estaríamos dando a cada uno sería muy distinta en el casting, en las localizaciones, en todo. Al final son cuadros muy diferentes los que estableceríamos. Bien. Pero no, perdona que me meta, pero no fue una experiencia tampoco horrible. Hiciste lo más o menos lo que pedían, lo que solicitaban. ¿Llegaste a disfrutar la película? Claro. Sí, a ver, lo acepté. Evidentemente hay una parte de la aceptación que tiene que ver con lo económico,
Y sobre todo también con una estrategia mía, es que estaban muy bien, financiaban muy bien las películas porque era productora, distribuidora, cadena de televisión Ah, y claro. entonces yo tenía otros proyectos y un poco era, bueno, hago este, pero pongo encima de la mesa otras cosas. Pero bueno, no acabó de cuajar porque como productora luego desapareció, el productor tampoco siguió y bueno, todo aquello que yo pensaba que podía haber continuidad ahí no la hubo. Pero no lo pasé mal como encargo, quiero decir, me voy al set, me pongo a dirigir lo que tengo que hacer, le saco el mayor partido posible y ya os digo, y con un poquito incluso más de tensión porque quiero que se ajuste a lo que quiere la persona que me lo ha pedido, lógicamente Claro. porque me Por debo supuesto. al encargo. Entonces entiendo, bueno, que es mi visión, pero sin apartarme de lo que quieren, no voy a hacer el loco, lógicamente. Emiliano. ¿Y cómo fue trabajar con dos actrices que podríamos considerar icónicas para el cine español de las últimas décadas, como Nashua Nimri e Ingrid Rubio? Bueno, pues un poquito complicado porque son dos actrices de técnicas distintas, muy radicalmente distintas. Ah, Nashua, por lo menos entonces, era una tía más de lo orgánico, de lo que siente, del momento, y te puede ir dando, en cada plano te puede ir dando variación, puede ir, de alguna manera como que no viene con los planteamientos muy cerrados, sino que los va probando. Ingrid viene con los deberes muy hechos. Con los deberes muy hechos, es muy creativa también, tal, pero viene con los deberes cerrados. ¿Qué ocurre? Pues que mientras que a Ingrid tú la estás haciendo repetir planos, empieza a lo sí, mejor a empeorar porque tiene muy bien hecho su trabajo y más tomas no facilita, a Nashua le viene mejor, Claro. cuantas más tomas va mejorando. Entonces ese equilibrio es complicado porque lo que tienes es que preservar la frescura de una y sin embargo sumar el número de tomas de la otra. Y cuando coinciden un plano, muchas veces las dos, que básicamente pasaba mucho pues se puede complicar. Y supongo que ahí tampoco tenía yo la matemática muy clara del todo. Intenté privilegiar los tiempos de alguna forma y todo esto, pero era difícil porque veías cómo se creaban esos desequilibrios, porque son tácticas distintas las que tienen, ¿no? Y es así, claro. ¿no? Claro, es muy interesante lo que estás comentando porque contrasta, digamos, en parte con la naturaleza de los personajes Claro. en Sí. la película, ¿no? Digamos que es inversamente proporcional, podríamos decir. Sí, Ah, absolutamente. Es que además, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que invertimos el casting. Quiero decir, como bien estáis diciendo, Nashua tenía que haber hecho la chica mala, que de hecho era la tradición suya hacer los personajes de la chica mala, como ha seguido haciendo posteriormente, sí, sí, y Ingrid, pues más esa chica quizá más formal, más buena. Pero precisamente los invertimos y por eso aceptaron, entre otras cosas, porque se les desencasillaba. Y a los actores también tenemos que entender una cosa, los encasillamos sobre todo los directores y los productores, que insistimos en, ay, qué bien estaría este porque me suena a lo que ha hecho. Hombre, pero hay sí, que desafiarles. Un actor va a estar también exacto, bien en la sí. medida en que le saques de su zona de confort, ¿no? Y yo creo que a ellas les gustó mucho salir de los roles habituales y por supuesto lo que decís, sin embargo, parece que es al contrario, ¿no? Parece que la táctica que había que seguir es la contraria a los personajes, sin duda. Efectivamente, las imaginaba con un temperamento diferente. Ujú, Eh, Años después, codirigiste junto a Pedro Costa una miniserie para televisión, el caso Waninkoff, que está basado en un caso verídico, contamos, de un hecho ocurrido en Andalucía. Bien, ujú, ¿no? Eh, este caso ilustra muy bien el poder de los medios sobre la opinión pública. ujú. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo llegaste a este proyecto? Y si sientes que hay algo de esa voracidad de los medios que persiste hoy, quizás más volcada a las redes sociales. Sí, yo empezando por lo último que me dices es Sí, tremendo. Los medios de comunicación ya es un disparate porque no solamente los oficiales, sino ahora las redes sociales que se están convirtiendo poco a poco en los oficiales.
lógicamente. sí, Por ejemplo, pues un programa como el vuestro es infinitamente más específico en los detalles en lo que está ocurriendo de lo que te van a dar en las televisiones normales. Nunca va a poder aparecer esto porque es asombrosamente específico en lo que se pregunta. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues que hay una explosión de los medios. Eso implica lo bueno, como es este caso, como lo malísimo y lo sí, negativo. Y entonces es extremo. Y por supuesto se está juzgando y se está destrozando a la gente como ocurría antes, lo que pasa que ahora diseminado por un montón de redes. Quizá tiene menos impacto que la barbaridad que ocurrió entonces con esta mujer, cuando toda la gente veía la misma televisión y el caso fue muy impactante. Porque decir que aparecía una niña muerta en un pueblo muy cerrado mentalmente y tener que claro, asumir que además la madre de esa niña estaba liada con sí, otra mujer, bueno, esto era como lo nunca visto en un pueblo. Entonces eso ya predispuso mucho para que la amante lesbiana con más estilo hombretón fuera designada como la asesina. Eso ya condicionó a un jurado y sí, condicionó al sí, pueblo y unas pruebas circunstanciales, simplemente. sí, Pedro Costa, que es el productor y también co-guionista y codirector con el que hice todas estas pelis de La huella del crimen, sí, él en esta serie que era muy, muy famosa, por lo menos aquí en España, tuvo mucho tirón. Lo sí, que quería hacer era la historia de España a través de sus crímenes. Y es una forma muy curiosa de trabajar la historia de un país, porque en el fondo, pues esto que decías, Fernando, de lo que subyace en los géneros, lo que subyace socialmente en los géneros, sean más populares o menos, no hace falta que sea elevated horror. Y pues La huella del crimen respondía a esto. Te voy a contar la historia de España de los últimos años en base a los crímenes famosos, con lo cual te va a detallar cómo era la policía, los sistemas, el funcionamiento, la sociedad, el estilo, las angustias económicas, las clases sociales. Y él incidía mucho en las clases sociales, porque de alguna manera se desprenden todos los capítulos que si eres una persona no de una buena clase social, siempre lo vas a tener mucho peor a la hora de defenderte. Es decir, que los ricos se salían con la suya y los pobres acababan destrozados. Y bueno, curiosamente en los casos de crímenes, pues era una especie de lógica como pasó en este del caso Baninkoff y sobre todo en el crimen de los marqueses de Urquijo, ¿no? Que fue uno de los casos Agatha Christie puros que se dio sí. aquí en España en el año 80, que fue la siguiente película que hicimos para televisión española. Lo interesante es que esta manera de contar la historia que estás comentando también pone de relieve prejuicios y cuestiones que no digo que se creían superadas, pero que para la época quizás eran cosas del pasado porque ya se habían atravesado regímenes y demás, y quizás pone de relieve esto, ¿no? Que todavía están acá algunas cuestiones dando vueltas en la sociedad, sí, Absolutamente. Fíjate que cuando empezamos el caso Baninkoff, cuando por fin acepto, yo no quería aceptar porque en principio yo le dije, Pedro, a mí es que la realidad me estorba. Digo, me llamas para que yo me meta en la huella del crimen que está basado en casos reales y a mí la realidad me intoxica. Digo, yo soy imaginativo y me gusta el cine de género porque me permite contar, sí, bueno, las cosas de otra forma. Pero él me insistía, no, que tienes que ser tú, yo no sé quién le lió para que tenía que ser yo y no sé qué, y incluso no llegué a un acuerdo económico con él porque pedí una burrada y no me hicieron caso, pero me volvió a llamar y lo aceptó. Y dije yo, pero bueno, esta persecución es sí, absurda. Al final, claro, como le dije que era por una cuestión de pasta, el tío lo resolvió y bueno, pues entré. Luego me lo pasé muy bien con él, vi un tío un periodista, básicamente, que venía de haber hecho mucho periodismo y que me dijo que, claro, que yo, aunque fueran casos reales, podía meter mano. Es decir, que lo podía convertir cinematográficamente un poco en lo que quisiera y que había muchas licencias posibles. Bueno, y eso me tranquilizó y ahí me puse con más, bueno, un poco más, pero entendiendo que es una serie ya hecha y que yo vengo a colaborar con la jugada, no a hacer una serie donde destaca lo mío, donde lo que hay es esto. Pero cuando me llaman para esto, me dicen el caso Baninkoff, enseguida dije yo, ostras, la de la lesbiana asesina.
Y luego empecé a recordar, no, pero no era ella del todo, sino que había sido un inglés que vivía, pero esto ya lo tenía menos en la cabeza. Cada vez que llamábamos a alguien para el equipo o para colaborar de actor, de esto y tal y cual, decían, ah, la lesbiana asesina. Es curioso porque se desmintió y ya se sabía que había sido un inglés asesino que habían echado de allí y bueno, suelen acabar en las costas de Valencia, no sé por qué es un sitio fantástico para acoger a todos estos pendejos. El caso es que todos teníamos la sensación de que nos habíamos quedado con eso porque eso es lo más impactante de la historia. Cuando luego te dicen, no, 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 en realidad fue un inglés, aunque la madre decía que estaban conchavaos y tal, eso parece que no se nos quedó del todo porque ya no molaba tanto. No era tan potente la idea. Entonces todos nos habíamos quedado con la lesbiana asesina. Ese es el daño que lógicamente pueden hacer los medios, que aunque luego te exculpen, va a ser muy difícil que la sociedad ya te exculpe, porque directamente van a pensar eso, ¿no? Claro, Porque dejan una huella muy fuerte, ¿no? En la memoria. parte de la Te han historia de un destrozado la país se vida. construye Claro. también a través de la memoria cultural, y la memoria cultural también la disemina los medios audiovisuales, la cultura visual. Y una cosa es historia, otra cosa es memoria cultural, y no siempre van por el mismo carril. Sin duda, pero fijaos, además de una manera muy generalizada, hablamos constantemente de Trump, pero condicionados por los medios que vemos. La de discusiones y cosas que he tenido con mi hijo hablando de Milei. Es curioso, y digo yo, pero ¿y por qué está? Pues porque él de repente se ha metido en redes sociales que hablan mucho de Milei. Y digo yo, y él conoce de repente mucho más la realidad argentina y Milei que lo que está pasando en España, curiosamente. Entonces digo yo, joder, ¿y cómo está pasando esto? Bueno, porque cada uno va cogiendo lo que le interesa. De repente tenéis de presidente un personaje tan notable que, claro, él ha empezado ahí a entrar en ese juego. Es más notable que el de aquí, aunque aquí se están comiendo a bocados unos y a otros. Es más personaje Milei, con lo cual eso le lleva a más foros de discusiones y de cosas y de tal. Donald Trump Ah, ya ni os cuento. Entonces, claro, al final ya las redes lo que sí es verdad es que están rompiendo las fronteras. Y mi hijo mayor sabe más ahora mismo de la realidad argentina que de la realidad española. Es curioso. ¿Puedo preguntarte, si quieres decirlo, tu opinión de la televisión española actual? Pues, a ver, en cuanto a series y ficción, yo llevo desde verano un poco fascinado, porque prácticamente todas las series que estoy viendo han coincidido que son españolas, sean en Netflix, sean en las distintas plataformas, y estoy viendo un nivel, sobre todo en comedias, estoy viendo un nivel apabullante, que está coincidiendo así. Vamos, que básicamente no he visto una serie de fuera. Cine, cine ya no es lo mismo. Es decir, ahora hay un momento muy dulce de la ficción española en cuanto a series, en cuanto a tele, y en cuanto a cine, pues no lo veo. Salen de vez en cuando algún título, tal, pero bueno, ahí la cosa está como más floja. Me resulta, conecto menos. O está más aburrido. Y luego la televisión, en cuanto a medios de comunicación, me imagino que como vosotros, están repartidísimos y de una manera muy clara entre somos de Claro, izquierda, somos de derecha. O sea, tal es, cual, es una politización brutal, notable, y además que nos están instando a todos, tanto en Estados Unidos como vosotros como aquí, nos están llevando a la guerra civil, clarísimamente. tal cual. Y te ponen en la obligación de estar a favor o en contra de todos los temas, y hay temas en que no estamos ni a favor ni en contra porque las zonas son grises y no te lo permiten. No podés ser gris, no podés ser ni Exacto. o estás a favor o estás en contra y sobre todos los temas. Y se hace irrespirable. Por momentos se hace irrespirable. Es terrible, porque es lo que dices, tienes que comprar todo el paquete ideológico de algo y eso es lo peor que te puede ocurrir, Tal porque cual, entonces tú no estás comprando moral ni concepto, tú estás comprando ideología y es terrible comprar ideología, porque en el fondo te está quitando a ti de en medio. Pero bueno, ¿cómo nos estamos dejando quitarnos de en medio por una compra de ideología?
En parte lo entiendo, pues la mayoría de la gente prefiere que le den todo hecho. O sea, y bueno, se acomodan y dicen, ya está, esto es lo que tengo que pensar. Pero es peligroso porque, fíjate, ya no entro ni en izquierdas ni en derechas, pero cuando de repente te acomodas y te dejas llevar, es lo que luego los alemanes mucho tiempo después dijeron, ¿y por qué pasó esto? No nos dimos ni cuenta. Claro, te acomodas, te dejas llevar y al final dices, ¡ah! ¡Ahí va! ¿Cómo es posible que haya pasado esto y yo haya estado dentro e incluso haya sido colaborador de una burrada? Ya, pues nos parece que son tonterías estas opiniones o estos jueguecitos de internet, pero que arrastran por detrás algo que, en fin, que va a ser bastante más grave de lo que sospechamos ahora. Emiliano, Sí. Me gustaría preguntarte sobre un cortometraje de hace ya algunos años, quizás una década, del cual escribiste el guión. El Mm, cortometraje se llama El Abrigo Verde. mm, Cuento muy brevemente de qué se trata para quienes nos escuchan. Una mujer perdió un saco, un sobre todo, no sé cómo le llaman a la prenda de Sí, vestir, sí, un abrigo. un abrigo, claro, lo dice el título. Y Sí. bueno, y lo ve unos días después o tiempo después, lo ve puesto, lo tiene puesto la madre de un compañero de su hijo. Entonces decide invitarla a la casa para recuperar ese abrigo, ¿no? Ujú. Bien, eh, mi impresión es que parte de una premisa cotidiana que podría considerarse humorística, pero que pega un giro bastante oscuro o amargo. Mi pregunta sería, ¿está ese giro en tu idea original? ¿Habías pensado en ese viraje hacia la oscuridad? Sí, sí, porque al final habla del consumismo. Yo me quito una cosa que no quiero, pero de repente veo que la tiene otro que la aprecia y ahora sí la quiero. Es decir, que hemos perdido el criterio, justo lo que estábamos hablando antes con lo que decía Ah, Fernando. Si no tengo criterio, si sí, no tengo un pensamiento propio, pues este corto hablaba de eso. Es decir, he comprado un abrigo verde, nunca me ha gustado nada hasta, bueno, lo he dado, lo he donado a un sitio, ahora veo que lo lleva la madre de un amigo, ahora sí me gusta y ahora quiero recuperarlo. Pero ¿y qué es lo que pasa? No, no, pues eso, ese afán absurdo, consumista de lo que queremos, de lo que nos dicen, de cómo tiene que ser todo esto. Lo dirigió un alumno, era un tipo muy enérgico y que producía muy bien sus cosas y tal. Y no, respetó él, sí, siempre ha respetado los guiones que le he dado, los ha dirigido muy bien, no es el único. Y claro, hombre, me interesa al cabo de los años sobre todo potenciar a los alumnos, trabajar con ellos, porque bueno, si alguien está bien, ya es profesional, quiero decir, no tienes que esperar a que tenga créditos ni nada, lo va a hacer bien, él lo hizo muy bien y me da rabia porque pertenecía a un guión completo que se llama 14 impostores, este era uno de los impostores, son 14 cortometrajes que pretendía sí, hacer pues con distintos autores y tienen todos este estilo, ¿no? Que va entre lo humorístico cotidiano y el mal rollo, lo inquietante, porque es que me encanta esa mezcla entre el humor, lo sí, inquietante y lo cotidiano, me fascina. Es casi, es muy Buñuel en el fondo, porque tenía esa capacidad en las últimas películas, sobre todo de que te generaba casi terror por la inquietud de no estar cómodo en lo que te proponía, ¿no? De esa incomodidad de que como espectador decías, bueno, ¿y qué debo opinar o qué debo hacer con esto? Porque ni la música me ayuda, ni esto me ayuda, me estás dejando en el limbo de las posibilidades. Pero claro, a mí ese cine me fascina. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú tienes tu propio criterio para sacar las conclusiones o pasártelo bien con las interrogaciones. Y esto eran 14 cortos así. Bueno, no lo sé si se seguirán haciendo algunos sueltos, pero la idea salvaje era hacer un largometraje con distintos directores que empezaran con sus visiones de estos guiones, o sea, que encargárselos a ellos, básicamente. Bueno, esto es consecuente, lo que estás comentando es consecuente con lo que comentabas previamente respecto de tu obra literaria, ¿no? No encasillarte en el género y tratar de moverte en cierto limbo. Sí. Eh, Sí, bien, sí, lo es. Lo que sí, pasa que eso lo pagas caro.
Quiero decir, lo pagas caro con, lógicamente, con que la gente no lo acaba de entender del todo. Los productores tienen miedo y es lógico que tengan miedo. Ellos quieren hacer jugadas seguras que les digan qué buena película has hecho y que encima genere dinero. Yo lo comprendo desde su óptica que Claro, esto sea así. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? claro. Cuanto más miedo hay, más se fracasa porque hay menos riesgo y al final llega un momento que dices, nos estamos perdiendo que las películas tengan, no digo que pasen a la posteridad, porque esto es una tontería, el Quijote llegará a algún momento donde dejará de editarse. Claro. No es una cuestión de la posteridad, pero sí es una cuestión de que alimenta a una serie de gentes emocionalmente. Y lo otro, sin embargo, pues bueno, es el ratito que pasas en un momento, pero que habría que ver la mayoría de las películas, si cogéis ahora anuarios antiguos de películas de grandes éxitos de esos años, ya no las conocemos prácticamente, Es porque han verdad. caído en el Así es, olvido. Los grandes así es. éxitos. Son pocas las que han sido grandes éxitos y que se han mantenido, porque han sido películas más honestas. Pero bueno, esto no es que yo sea más listo. De hecho, soy tonto profundo, porque si fuera más listo, habría organizado de una manera mucho más clara una estrategia para poder vender mejor la faceta de autor. Pero como tengo la faceta de autor, a la vez tengo la faceta de tío de encargo, a la vez hago novelas, a la vez hago cuadros, ahora estoy con la IA, tal, pues llega un momento que dicen, este tío no es una marca, este tío es un mareo. Entonces, bueno, pues eso también, esa libertad la pagas, claro. Perdón, Emiliano, te interrumpo un Eh, segundo. sí, Y cómo te llevas con los premios? ¿Tu novelística ha ganado premios? ¿Ha sido nominada a premios? ¿Revalidan un poco toda esa vorágine de no tener una marca vendible? Sí, para mí el premio es una cosa que evidentemente te agrada, porque siempre decimos un poco en cine, pues si no hay taquilla, por lo menos que sea la crítica, y si no hay la crítica, que sea el premio. Entonces, y de alguna manera cuando ves que alguien consigue las tres cosas, que es casi imposible, pues dices, ese es el sueño. Entonces, bueno, pues sí, los premios o las nominaciones. Sí, claro que te agradan, porque quiere decir que compañeros de por lo menos del género, pues, que sobre todo suele ser gente de género, les parece bien el tipo de terror en el que te mueves. Pero es que ellos son más atrevidos como lectores también. Quiero Ah, decir, pueden entender mucho más esta variación que un editor al uso o que un productor al uso que va a tener más miedo en ese tipo de mezclas. Que insisto, que yo lo entiendo, sobre todo en el cine, que se juegan mucha pasta y mucho tiempo para financiarlo y buscarlo. Pero el problema es que a cambio no están obteniendo tampoco, con esa seguridad con la que quieren jugar, no están obteniendo buenos resultados. Yo es creo que es el verdad. momento de hacer el Quijote ya. Quiero decir, ahora tenemos que volvernos todos un poco locos, coger el caballo, salir con Sancho y decir, amigos, son gigantes, no son molinos. Porque si no hacemos eso ahora, no nos va a quedar un cine de recuerdo. Va a ser imposible. Adhiero 100%. Emiliano, bueno, después de muchos años, en 2023, dirigiste un cortometraje que se llama Suspenso o Suspense. No sé cómo interpretar la arroba. Suspensa, suspenso. Está con una arroba porque claro. vale Suspenso, de suspenso, suspensa, claro. que la chica está suspensa en las notas y que es una película de suspenso, claro. Sí. Bueno, es un corto repleto de imágenes oníricas, pesadillescas, se podría decir. Ujú. ¿Qué puedes contarnos de la idea original y sobre su realización y su circulación, si es posible? Pues mira, la circulación ha estado en unos cuantos festivales, no ha ganado mucho, no ha tenido una difusión enorme. Me ha generado una sensación extraña. Para mí ha sido casi lo que más me gusta de lo que he dirigido, seguramente lo más personal. Después de casi Sí, veintipico años de dar clase en la misma escuela, casi universitaria, pues dije, voy a hacer un corto, pero con los alumnos en cargos, en distintas cosas, porque están muy bien preparados y tal. Y bueno, y salió el corto como si lo hubiera hecho con profesionales, con lo cual yo me lo pasé muy bien porque eran alumnos, pero que, vamos, se entregaron 100%. Y lo hice en la propia escuela, en las aulas donde he estado durante años. Vuelve a ser tan personal como Memorias, pero este lado desde la óptica de convertir la escuela en un lugar de terror
y sobre todo volviendo un poco a ese cierto elevated horror, desde el lado de una chica de como 17 años, ver las angustias que pasa en cuanto a si no consigo la nota y voy a suspender, la economía en mi hogar está fatal, mi padre está con depresión, además empieza a haber vacunas y drogas en el instituto y a la vez los tíos me están empezando a acosar. Es decir, todas las angustias que tiene una chica como de 17 años, más las barbaridades que ve por Sí. la tele de, pues va a venir una tormenta tropical que te va a destrozar. Yo metí ahí en el bote todas las angustias y lo convertí en una pesadilla constante en el propio instituto. Yo me lo pasé muy bien, representa exactamente al 100% el tipo de horror que me encanta o que me gustó en ese momento. Lo hice el sonido, hice esto, lo otro, me lo pasé muy bien porque fue muy, además, tan personal como que ya os digo, todo el sonido me permitió un juego magnífico, a veces con 17 pistas y tal. Pero bueno, no tuvo tampoco una recepción importante. La mayoría de festivales, sobre todo de terror, nada, silencio administrativo. Entonces es cuando he entendido un divorcio brutal, un divorcio brutal con incluso con el terror, cuando he visto que esos mismos festivales a veces tenían cortos de amigos que, bueno, que están muy bien, pero que básicamente pues es un exorcismo a una niña y luego aparece el demonio en la habitación. O sea, unas cosas que me parece que están ya totalmente trilladas. Y sin embargo, esas se inflan de premios. Volver a lo mismo, volver a los mismos espacios tradicionales en un corto hecho con mucha ingenuidad, les va muy bien en los festivales y esto, que yo creo que a mí me tocaba la médula y veía yo esas angustias y los ataques de ansiedad representados en las chicas y chicos que yo veía, como de alguna manera mezclaba también lo onírico, lo surrealista, el humor y el terror, pues hay un descoloque, pero yo ya a estas alturas de la vida ya no voy a claudicar. Quiero decir, no, yo no puedo apearme de eso porque es absurdo. Fernando, Sí. perdón, ¿es un problema, este es un problema organizativo o bien es que están premiando lo que el público quiere ver, por eso estamos premiando esto? No lo sé, no lo sé porque luego de repente vas a festivales, hablo con vosotros, el tal, y tenéis una mentalidad muy abierta no, o sea, no estáis haciendo hacéis un encasillamiento porque sois, lógicamente tenéis que tenéis que sistematizar lo que ocurre y cuando se escribe un libro pues se sistematiza el conocimiento y todo esto, pero no ponéis lo emocional por detrás, lo emocional viene por delante y yo creo que el problema es cuando hay una confusión emocional, cuando lo que tú estás dando genera una confusión que tú estás como mirando a alguien al lado para que te diga qué tiene que sentir, si tiene que reírse, si esto o lo otro. Es decir, yo me temo que lo que está ocurriendo es que se ha perdido el criterio y se ha perdido lo emocional del criterio y eso me asusta muchísimo. Sí, sí. Y no solo me asusta, Em, sino que además me fastidia sí, porque no me entienden, coño. Pues ya llega un momento que dices, no me lo puedo creer. Es muy simple. claro. Em, una de tus obras tuvo un recorrido bastante particular, lo has comentado en otras entrevistas. Hablo de Calles Tomadas, que Mm, imagino que no habrá sido siempre el mismo título. Que primero, si tengo bien entendido, fue una idea para una película, después se ujú, convirtió en una idea para una novela y que finalmente salió como ebook. sí. ¿Es así? Bueno, pienso que es un fiel ejemplo de cómo puede mutar una obra, ¿no? Personal, ir para diferentes lugares. Sí. Y me pregunto, ¿sigue en pie adaptarla a la pantalla grande o tu intención de adaptarla? No, está ahí, está el guión colgado en internet, en la propia página web y eso, y el Sí, que quiera lanzarse, que lo haga. Esta historia tiene que ver con todos los países, o sea, se puede rodar en Argentina, en Madrid o en Buenos Aires, en donde te dé la gana. ¿Por qué? Pues porque está contando un poco lo que me ocurrió a mí al principio con esto, y es ya de hace por lo menos 20 años. Pero me veo el sí, periódico y en el Dominical de repente dice los barrios por votantes. Los barrios de Madrid establecidos, vistos desde arriba, y te decían más o menos los partidos políticos que se votaban por barrios. Y Sí. entonces de repente yo estaba sí. en un barrio que no se correspondía con mi pensamiento. Y,
Y claro, yo me angustié porque digo yo, oh, espero que no me descubran. Esto es como la invasión de los ultracuerpos. Digo yo, no, no quiero que me descubran. Yo tengo que salir por la calle, seguir siendo yo para que no me miren y me hagan... "Ah", porque ese es distinto. Entonces aquello me digo yo, qué cosa más tonta. Estoy en un barrio tomado, políticamente tomado, mentalmente tomado. Bueno, pues nada. Y se me ocurrió esto, que las calles tomadas como ejercicio de terror son calles que ya están marcadas, que han sido tomadas por gente que se ha vencido, que se acuesta pronto, que están cerradas, que si tú no eres de esa tendencia te empieza a doler la cabeza, te sangra la nariz porque te está intentando transformar. Y tienes que encontrarte un mendigo que tiene un mapa que te dice cuáles son las calles libres para poder llegar al otro lado de la ciudad porque tu padre está enfermo y lo tienes que llevar al hospital. Es básicamente un cruzar la ciudad. Yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, eh, pero ahí ya empezó un poco la paranoia de en vez de hacer películas más concretas, eran más simbólicas. Había un momento donde una productora le gustó mucho, pero al final se echó para atrás porque decía... ¿Y cómo empaqueto yo esto? Fijaos que el término es que asusta. ¿Cómo empaqueto yo esto? Quiero decir, ¿cómo meto actores? ¿Cómo vendo esto? ¿Cuál es el cartel? ¿Cómo me va a entender la gente? Y pensaban que era muy intelectual porque no salía monstruo, porque las calles tomadas era algo psicológico. Claro, es que a mí me gustaba que no hubiera monstruo porque realmente el problema mental, político, las diferencias que tenemos es algo psicológico, es un monstruo inexistente, es una neura, es una paranoia, pero que nos está destruyendo. Y eso lo escribí hace 20 Es, años, hoy lo suscribo mucho más que nunca. Claro, porque hoy estamos conviviendo con un odio que dentro de poco va a ir saltando ya de las redes sociales a la calle, y que en muchos casos lo estamos viendo. Entonces son calles tomadas, claro. Ahora todavía están discretas, dentro de poco, no sé, como sigan liándonos. Por eso lo considero muy actual, me encantaría que alguien lo cogiera en sus manos y ya os digo, da igual, con que sea una ciudad medianamente grande, está contando esta historia porque está ocurriendo en todas las ciudades, es que en los pueblos también, si es que da igual, o sea, sí. se está dando esta polarización tan extrema. Pero creo que todo, fíjate, las cosas verdaderamente buenas surgen de la realidad más cotidiana como era esto. Y yo lo pretendía rodar todo en lo más inmediato, en las casas y pisos de verdad, de gente nuestra y esto y lo otro. Pero el cine indie todavía es más difícil de llevar a cabo, que a mí me cuesta mucho más financiar o encontrar una financiación independiente que una al uso. Pero bueno, mi incompetencia, está claro. Sí, aclaremos que acá en Argentina también pasa lo mismo, en donde te muestran infografías, donde te dice, este barrio vota así, este barrio, esta ciudad, esta provincia vota así, y es una mirada un Fíjate. poco superficial y simplista, eh, que es rara, porque incluso la información es, Sí, ¿y cuál es la información quizás dentro? con una, Sí, Emiliano. quizás con una intención inclusiva, pero que en realidad esconde otra cosa. Claro, totalmente, sí. Pero bueno, tiene un efecto, claro, igual que cuando te dicen que, oye, pues creo en que van a votar más a este, al otro, o sea, al final te van liando para pensar dónde tienes que tirar. Es una especie de, bueno, pues como son borriquillos, los vamos llevando. El problema es que tienes razón, son borriquillos. A la gente se le ha facilitado mucho no digo el no pensar, sino precisamente el dudar. Ahora no se duda, ahora están haciendo una cosa, y yo creo que está en todos estos proyectos porque desgraciadamente es así, sobre todo en la última novela que tengo. Nos manejan por el odio. Yo no sé vosotros, pero aquí desde luego en España, en los últimos, yo diría casi que 20 años, la gente no va a votar por lo que quiere, va a votar contra lo Tal que cual, odia. tal cual. Y es terrible. Es terrible, es muy triste Bueno, porque te han vendido una democracia donde realmente lo único que dices es, bueno, voy contra este que me da asco, aunque no me guste el que estoy votando. Qué pérdida de ilusión, ¿no? Para el pueblo y para que quiera algo y que confíe en alguien, ¿no? Porque al final es una desilusión absoluta, porque y entonces los líderes lo saben. Y los propios políticos, pues lo que están haciendo son guerras de odio. Claro, pero es que eso lo vamos a y, pagar caro. y se alimentan de eso mismo para Y es- perpetuar su ideología, ¿no? Sí.
Nada más, claro, porque en definitiva es perpetuarse y economizar su existencia, pero bueno, te lo venden con esto, con ideología, pero si ideología ya no tienen nadie, o sea, es que esto es muy absurdo, nos empaquetan una ideología para que nosotros nos peleemos y para que les votemos de alguna manera, y quien más te puede generar odio, pues antes sale, pero son gente sin, luego pues muchas veces eso, sin programa ni nada, ahora lo asumen ya derechas e izquierdas, ya da igual, estamos en un lío enorme. Tal cual. Aclaremos a la gente más joven. Has descrito también a Argentina en esas Tal palabras. cual. Aclaremos a la gente más joven que efectivamente había una época en que ibas a votar porque la candidata, el candidato realmente te representaba y te atraía. Y esa época, como bien dice Fernando, hace unos 20 años más o menos, se cambió por el voto castigo y Mm. el voto odio de voto a Sí. esta persona que no me termina de convencer. Y a veces no es que no te termine de convencer porque no sería tan grave, sino que directamente no me gusta, pero lo importante es que saque a tal. En- Hubo una época que era Claro. diferente, gente. Era una época que era diferente. Pues, Em, pues sí, por lo menos nos lo creíamos, o a lo mejor era verdad. No sé. no lo sé tampoco yo. Te hago las últimas dos preguntas, Fernando. Con respecto, has mencionado varias veces el casting, las actrices, los actores, justamente con Memorias del Ángel Caído, y para ir terminando, volviendo al principio, ustedes trabajaron con un repertorio de actores increíble, increíble. Tristan Ulloa, Héctor Alterio, José Luis López Vázquez, Juan Echanove. Eh, cómo fue? Porque eran muy jóvenes, la película era fantástica y tenían un casting de primera línea. ¿Cómo fue enfrentarse a eso? Pues fue básicamente un placer porque nos lo pusieron muy fácil. En realidad tener a actores reconocidos es que generalmente están reconocidos no solo por el público, sino por la profesión, que suelen ser gente cómoda. Desde luego lo fueron, fueron todos. Pero hasta un punto, por ejemplo, nosotros teníamos clarísimo que tenía que ser Héctor Alterio. Lo teníamos muy claro. Este cura tiene que ser Héctor Alterio y estás en el rodaje con él y en el momento que él no tiene que estar en medio, se aparta, se sienta en una silla, se pone a descansar y prácticamente como que entra en un trance de dormirse. De inmediato dices, Héctor, vamos a otra toma, vamos a tal. Sí, mi hijo, se te levanta y va. No está ni existiendo, o sea, es como que sabe los líos que tenemos, ¿no? Entonces no tenías esa sensación de que tienes a toda esta gente a ver esas peleas de egos y tal. No, 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 todo era una discreción y un respeto y un silencio y un saber estar y no pensar en absoluto, pues como les pasaba, pues es que estos chicos empiezan, pues es que tal. No, no, nosotros sabíamos lo que queríamos, ellos sabían dárnoslo y generalmente no corregíamos mucho porque eran gente que una vez leído el guión sabían dónde tenían que jugar y lo hicieron francamente bien. ¿Nos dio cosa? No, porque si tú controlas el texto que tienes y lo que quieres, y una vez que los tienes ya, fuera de que al principio te pueda asustar más o menos, si ves que son colaborativos y que no tienen ese ego que pueden tener actores muy reconocidos y tal, pues, entonces la situación es muy cómoda. Y bueno, pues era muy familiar todo, muy, pues como se ve en la película. Gente muy, en ese sentido, profesional y sencilla, que es lo que mejor te puede venir, sobre todo en una película donde debutas, claro. Claro. Y te quería consultar sobre el guión que escribiste para Más de 1000 cámaras velan por tu seguridad. ¿Quedaste Mm. contento con el resultado final de la película? Pues a mí no me disgustó lo que había ahí. Es verdad que el guión original era de Cristóbal Claro. y otro amigo que lo trajeron a la productora y decidimos dirigirlo David y yo porque nos lo ofrecieron. Luego yo me salí porque pensaba que iba a hacer otra cosa en otro sitio y que luego no hice. Y porque además David lo iba a controlar mejor él todo solo. Entonces hicimos un guión al uso de ese tipo de películas de líos de jóvenes que se estaban dando mucho por entonces con un casting de gente de tele para que tuviera tirón. Eh, ya os digo, a mí no me disgusta, pero lo cierto es que gusta cero.
O sea, no sé, hay una especie de sensación de que no la acabo de ver porque me parece muy del estilo de esas películas que se hacían para ese entretenimiento juvenil, muy hijas todas de esos casting de Scream y de tal, pero está claro que de alguna manera no conectó, ¿no? Ni con la gente joven del momento y desde luego con la crítica muy mal, ¿no? Pero bueno, no lo sé. A mí no. Lo que hizo David ahí me parece que está bien. En algunos momentos incluso llega también a querer tener connotaciones intelectuales y tal. No lo sé. Bueno, no sé. Son de esas cosas que me pasa como con el corto este último, que te desconcierta un poco cuando a veces crees que encaja más en lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. Los otros dos guionistas eran Cristóbal Garrido y Daniel García. Sí, Eh, y exacto. una pregunta que saco a colación de algo que mencionaste, a pesar de que te mentí. Dije que eran dos preguntas, pero me vino esta. Mencionaste en un momento que estás pintando, estás ejerciendo de pintor. Sí. ¿Cómo salió Sí, eso? bueno, yo dibujar o pintar lo hago desde hace mucho y luego hay periodos donde estoy muy metido en pintura al óleo, un tanto surrealista, mezcla realista, no sé, la verdad ahí tengo otra suerte y es que como ya no me pongo a hacer exposiciones ni cosas de esas, no me tengo no tengo que seguir tampoco un estilo ni unas formas. Soy muy de Hopper, de Edward Hopper. Nos pasa mucho a los cineastas que Edward Hopper tiene algo que nos fascina, es muy Hitchcockiano. O sea, tiene algo ahí en las composiciones y en ese estilo. Entonces, bueno, sí, estoy mucho en esa línea hopperiana, pero de repente puedo saltar a otra cosa, luego varío. Como no se espera nada de mí en ese sentido, pues aprovecho esa libertad para que el cuadro se me dicte. Claro, Y ya está. Y a veces me enfrento a un lienzo sin saber ni a dónde voy, ¿no? Y a veces ese viaje me encanta, me lo paso bien. Incluso ahora ya os digo, con la inteligencia artificial he tenido un enamoramiento que a lo mejor lo odiáis solamente de escucharlo, pero es que coinciden unas cosas fantásticas ahí. Yo siempre he dicho que lo que más me gustaría es una antiimpresora. Lo digo desde hace muchísimo tiempo. Una antiimpresora es una impresora donde tú metes el guión y te sale la película. Y así se evita todo el drama. Es decir, ese sería como el ideal. Y la inteligencia artificial se está acercando a eso. Es decir, yo ahora escribo los planos, se los describo y voy obteniendo más o menos el plano cada vez más cercano a la realidad o irrealidad que yo busco. Entonces, me está quitando problemas de financiación, me está quitando problemas de entendimiento, me está quitando toda una serie de cosas que siempre es muy caro el cine y que ahora de repente dices, joder, se está acercando cada vez más a la imagen, sueño, a la posibilidad que mezcla en pequeñas dosis que no son ni siquiera cortos, que estoy haciendo ahora un bestiario, que son piezas que a veces no llegan ni al minuto. Y me encanta porque parto muchas veces de un cuadro, que son muy narrativos los que hago, lo animo, es decir, genero vida sobre el cuadro y se genera una especie de espacio surrealista que tiene su narrativa, que ahí es donde viene la parte de escritor, donde viene la parte de director y donde viene la parte de pintor. Y de repente todo esto me ha permitido englobar estas pequeñas piezas donde se da esto. ¿Qué, ¿De qué sirve? No lo sé, pero las puedo dejar colgadas en internet. claro, Yo muero, pero ahí siguen esos colgajos eternamente digitales, que eso sí que puede sobrevivir generaciones mientras se mantenga Google o se mantenga quien lo está sosteniendo. Entonces, para mí tienen un valor de expresión pura, o sea, de expresión cinematográfica la más pura que pueda existir, que es la de todo el mundo más o menos me hace caso y encima asumo también los errores de la IA, porque los errores de la IA muchas veces me descubren una creatividad asombrosa que compro. Y entonces, no sé, estoy teniendo una especie de idilio extraño que también tiene mucho que ver con las dificultades de financiar proyectos, claro. lógicamente. Y bueno, pues la IA me permite una libertad expresiva que ya os digo que es quizá la más personal porque nadie financiaría esas peliculitas. Nadie, porque es carísimo. Claro. Bien, para terminar entonces quisiéramos que nos contaras en qué es lo que estás haciendo actualmente, aparte de este trabajo con la inteligencia artificial, en qué proyectos, alguna novela, cuentos nuevos. Perdón, eso tengo que preguntarlo. Pues Perdón, Fernando. ¿Cómo es tu rutina como escritor? ¿Escribís todos los días? ¿Te obligas a escribir todos los días? ¿Escribís cuando tenés ganas?
No, soy lo más ecléctico y más loco y perdido en todo esto. Puedo estar de repente un año teniendo novela, dos guiones, relatos y tal, de repente otro año donde esto está minimizado. No, no, me dejo llevar un poco. Cuando hay encargos, sí, por supuesto, claro, los cumplo lógicamente. Y no tengo horarios, funciono mejor por la mañana, siempre. Por la mañana estoy más con la cabeza despejada y activo. Según va pasando el día voy perdiendo esa energía. Bueno, soy una persona en ese sentido normal. Vamos, y que yo tengo paranoias y gilipolleces, pero que soy un padre de familia de lo más simple y elemental que existe. Que yo creo que por eso me gusta el terror, para romper esta rutina. Yo creo que al final los que hacemos las cosas más perversas es porque no lo somos. Dicen, es que claro, ¿qué debes tener en la cabeza? No, lo hago un poco por Ah, huida de un mundo, bueno, que encaja, que es más o menos normal. O sea, si yo fuera un tío raro, si yo fuera, no sé, el personaje de Show o algo de esto, pues, claro, no haría estas películas, porque ¿para qué voy a representar mi realidad? Representas la irrealidad. No tengo más que un horario, sobre todo mañanero. Voy dándome más caña cada vez, cuando más voy avanzando en un proyecto, entonces voy cogiendo más horas cada vez, porque es progresivo. La última novela que he hecho me ha llevado un año y medio, eh, no en horario completo, sino sobre todo de las mañanas. Y es una novela que espero encontrarle editor, pero bueno, también es difícil porque ¿sabéis qué es lo que pasa? Que da bofetadas a la derecha y a la izquierda y se llama Neuro York y tiene que ver con una movida de una pareja que somos mi mujer y yo viajando a Nueva York y donde se genera el origen de la guerra civil, pero que representa también a todos los países, insisto, está hablando de... Es que es curioso si lo pensáis. Me estáis haciendo una entrevista como cineasta de terror y vosotros mismos estáis llevándolo hacia lo social porque nos está afectando mucho y lo estáis llevando no solo hacia lo social porque sabéis verlo en todo esto, sino porque somos hijos de nuestro tiempo y el cine o lo que escribo lógicamente es hijo de nuestro tiempo. El problema es que a veces no se produce o no se saca a la gente en el tiempo que debe ser. Y eso a veces también es un problema, porque el código puede haber variado. Pero bueno, es una novela muy intensa donde una parejita, treintañeros, pues decide que puede a lo mejor hacer vida en Nueva York y tal, y eso las va separando, ¿no? Porque él tiene un pensamiento más de izquierdas, ella de derechas, y entonces esa bipolaridad de la pareja tiene que ver con lo que están mamando en la ciudad, de lo que está ocurriendo, y al final, pues tienen que bregar en medio de la guerra civil. Es muy, muy loco el planteamiento, pero desgraciadamente no dejaría de ser bastante creíble en cierta medida. Y más guiones, pues sigo con guiones y sobre todo esto que os digo, tengo que encontrar y estoy buscando y a veces estoy encontrando directores que se acerquen a esos proyectos que tengo más elaborados, a guiones que están mucho más acabados y que yo no tengo seguramente la energía ni la paciencia de estar y ellos seguramente saben dónde encontrar ese productor y levantarlos. Y entonces, pues bueno, la idea es acompañar a esa aventura y sobre todo pues que se enamoren de esos proyectos. Eso es una de las cosas en las que más me muevo ahora. No por no volver a dirigir, que todavía tengo energía de sobra, pero sí porque creo que hay miradas y hay gente nueva y no nueva que, joder, que tienen una capacidad de amar los proyectos y de aunarse con ellos que es mucho más energética que la mía, que seguramente a lo mejor es más práctica y menos artística. vamos a terminar acá. De verdad, quiero agradecerte muchísimo el tiempo, muchísimo la charla. La disfruté muchísimo. La verdad que hablar contigo ha sido un verdadero placer. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Ha sido un verdadero placer. Lo que has contado, El placer no solamente, sí, te sí. digo que el placer es mío, Fernando, y no por devolver ni peloteos ni nada, sino porque es la única entrevista donde habéis entrado en detalle en todo, incluidos los cortos. Lo que me ha estado preguntando Emiliano, no me lo han llegado a preguntar nunca. Y me parece terrible, porque muchas veces las grandes piezas son las pequeñas piezas. Y el abrigo verde a lo mejor no es mío, está dirigido por otro y tal y cual, y a lo mejor hay una clave muchísimo más importante que la que puedo tener en un largo. Y nunca, nunca han preparado una entrevista a ese nivel de detalle, así que el agradecimiento es mío, absolutamente.
Emiliano. Por favor, muchas gracias. Entonces, Suscribo, Fer, suscribo a lo que vos comentaste, la verdad, un verdadero placer. entonces nos despedimos acá, te agradecemos nuevamente. Ojalá puedas visitar Argentina o nosotros visitar España en algún momento y encontrarnos. Te mando muchísimos saludos y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gente. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.